El famoso temita del pandeo, ¿cierto? Ya vimos en el módulo teórico de la mañana que el pandeo es un fenómeno lateral eh, causado por una carga axial, ¿cierto? En elementos longitudinales y que evidentemente que por esta definición ocurre principalmente en columnas. Y aparece el concepto de esbeltez, que es de diametral importancia para definir y caracterizar el comportamiento de elementos sometidos a carga axial y conocer así o anticipar eh, la tensión crítica de pandeo, ¿cierto? Y la carga crítica que calculó Euler, ¿cierto? De ahí su nombre. Su nombre apellidando la expresión de la carga crítica. Eh, que evidentemente depende de la esbeltez y es decir, de la geometría de la sección y del módulo de elasticidad del material. Entonces, este ejercicio se trata de comparar diferentes secciones y diferentes materiales para una carga y condiciones de borde dadas, ¿cierto? O fijas, digamos. Entonces dice, ejercicio 7, pandeo de columnas, esbeltez y carga crítica. Obtenga un gráfico, dice, PCR, es decir, de la carga crítica, versus lambda, que es la esbeltez, ¿cierto? Para las secciones mostradas abajo, separadas por material. Es decir, vamos a comparar diversas secciones y diversos materiales. Es decir, vamos a jugar con todas las variables que controlan el pandeo. Se obtendrán tres curvas distintas en un mismo gráfico: acero, madera y hormigón armado. Considere L, es decir, la altura, ¿cierto? Vean el mono ahí, L, es la altura de la columna. Empotrada en su base y apoyada en el extremo superior. Dice, para la primera curva, considere las secciones de la primera fila de arriba, ¿cierto? Es decir, claro, la que está achurada en azul, en que tenemos un material de acero A4227 estructural y módulo de elasticidad considerado como 2.100.000 kilos por centímetro al cuadrado. B, para la segunda curva, que son las secciones de la segunda fila, ¿cierto? Considera las secciones, claro, de la fila central, de material pino radiata grado 1, módulo de elasticidad en flexión, 120.000 kilos por centímetro al cuadrado. Claro, porque como se trata de un fenómeno lateral, evidentemente que nos va a interesar la capacidad flexural de los elementos columnas, ¿cierto? Y que eso es lo divertido del pandeo, que es un fenómeno lateral, es decir, se flecta el elemento eh, al ser sometido a una carga axial, ¿cierto? Entonces nosotros queremos saber en qué momento, digamos, no nos confundamos, en qué instante se produce este fenómeno lateral en que se comienza a deformar lateralmente la columna. Y en ese instante es que la sección va a estar sometida a la tensión crítica, ¿cierto? Que es lo que vamos a revisar. C, para la tercera curva, considere las secciones de la fila de más abajo, tercera fila, ¿cierto? De material hormigón armado, H30 y acero A6342 HA, para el que consideramos un módulo de elasticidad de 250.000 kilos por centímetro al cuadrado. Y luego dibuje las tres curvas en un único y mismo gráfico de P sub CR, es decir, la carga crítica en el eje Y
versus la esbeltez lambda en el eje X. Entonces está todo muy claro. Ahí se propone un método, obtenga la esbeltez lambda para cada sección, considerando las condiciones de apoyo de la columna, en este caso empotrado en su base, y con un apoyo deslizante en la corona, digamos, y su altura. Para obtener las inercias de las distintas secciones, ayúdese de la tabla B.3, vamos a revisarla, del libro de Riedel e Hidalgo. Luego obtenga la carga crítica para cada sección y marque el punto en el sistema de coordenadas carga crítica versus esbeltez, unir finalmente los puntos correspondientes a cada material por separado y obtener así las tres curvas. Entonces, parte 1 del ejercicio es revisar y obtener las inercias, ¿cierto? Entonces vamos a ir a ver, como dice ahí la tabla del libro, en su página, no me acuerdo, pero dice tablas 11, ¿cierto? ¿Eso decía, no? Sí, tabla B3 en el PDF 11. Entonces, vamos a compartir para que ustedes vayan verificando de dónde sacamos cada inercia, ¿cierto? Entonces dice tablas de ¿cuál abrí? No, parece que no era el 11, era el 12, ¿cierto? Tablas varias. Ese, apéndice 5, tablas varias, dice. Y acá tenemos, ahora sí, ustedes están viendo en la pantalla la tabla de punto 3, entonces, claro, ahí están las inercias cada, eh, de cada, de cada figura, ¿cierto? En sección está el tubo redondo, está el rectángulo, está el círculo, entonces ustedes van anotando, a ver si puedo rayar, supongo, ¿no? Dice dibujar. Entonces ahí está la inercia del tubo, ¿cierto? Quizá nos convendría también el radio de giro, porque recordemos que la esbeltez, vamos a anotarla, es ni más ni menos que la expresión dada por lambda, ¿cierto? Que es igual a el factor o coeficiente de luz efectiva acá por la altura L o longitud, ¿cierto? Del elemento sometido a carga axial y todo esto dividido por el famoso radio de giro I, ¿cierto? Que tiene que ver con el fenómeno de la flexión, ¿cierto? ¿Recuerdan? Cuando hay un elemento flectado, entonces ocurre ese ángulo phi en que las secciones se están inclinando en torno a un punto, y entonces el radio de giro I tiene que ver con ese fenómeno, en que podemos también anotarlo en términos algebraicos, que es la inercia de la sección dividido por el área de la sección. Entonces es un parámetro geométrico, ¿cierto?, que describe la sección transversal. Bueno, todo esto lo vimos en el módulo teórico de la mañana, transversal de la sección transversal, sí, del elemento. Entonces siempre hay que tener en mente estos parámetros, ¿cierto? Luego tenemos en la página siguiente, si seguimos bajando, en nuestro compendio, tenemos, claro, más, borrar. ¿Cómo se borró? Ahí está. Dice
sección doble T, alas desiguales, sección después doble T con las alas iguales, ¿cierto? Más abajo. Después de un triángulo que no vamos a ver, de hecho, es muy difícil encontrar secciones triangulares para elementos, pero nunca está de más, ¿cierto? Sección T, sección canal, sección ángulo, que nos va a ser bastante útil, ¿cierto? En que tenemos la inercia, ¿cierto? En torno a los dos ejes, X e Y. Después, eso es todo. Sí, volvamos entonces al Excel. Entonces dice, ¿se podrá hacer? Quizás sí, a ver si comparto la pantalla. Espero que no quede infinito todo. Creo que no. Pero tenemos el enunciado por un lado y por el otro vamos a tener el Excel. Así, cada vez más interactivo. Entonces, en verdad no. Ahí está. Eso. Entonces, yo tengo un Excel que se lo subí a la plataforma porque nuestro Excel va a ser útil para jugar con los datos, ¿cierto? Entonces, lo primero es que el coeficiente de luz efectiva, ¿cierto? Acá está el coeficiente de luz efectiva, o longitud efectiva, digamos, mejor en este caso, porque son columnas. Se empezaba la de luz para las ligas, ¿cierto? El coeficiente de luz efectiva va a ser 0,8 y es el valor recomendado por la tabla. La tabla, no me acuerdo, pero que está en el capítulo 3, que ustedes conocerán muy bien. Vamos a ir a verlo, ¿eh? Para que no se nos escape ningún detalle. Acá está. Entonces dice capítulo 3. Pandeo, está por acá. Todavía no me sé las páginas de memoria, pero en el futuro puede que ocurra. Por acá está. Sí, pandeo. Entonces la tabla a la que hago referencia, una tabla que en el libro aparece, claro, al otro lado, es muy raro. Esta tabla. Entonces fíjense, el caso B, acá lo voy a destacar con de nuevo el rectángulo, que me parece una herramienta muy indicada, bastante razonable. Dice B, ahí está, ¿se fijan? Está empotrado en la base y con apoyo deslizante en el sentido axial, ¿cierto? O que se desliza verticalmente. Es decir, esto se puede deformar, claro, puede, frente a una compresión, bajar ese extremo superior. Y nos dicen que el valor teórico de K, si bajo un poco, se supone que ustedes están viendo esto, ¿cierto? Sí, me imagino, ya. Ese es el problema de... no, ¿dónde está acá? Sí, recuerden leer el libro, ¿eh? Bueno, ahí está, de nuevo, dice coeficiente de luz efectiva, aquí me llama luz efectiva también, bueno. Dice valor teórico de K07, pero nuestro caso B, que es el caso en cuestión, y dice valor de diseño recomendado para condiciones de apoyo aproximadas a la ideal, ¿cierto? Porque el 0,7 es ideal y el 0,8 es el recomendado. Es decir, aumenta la esbeltez. Y como vimos en la clase, a mayor esbeltez, ¿qué ocurre? Vamos a tener una menor carga crítica. Es decir, mientras más esbelto el elemento, menos se entiende con la carga axial en términos de pandeo, es decir, se va a pandear antes. Eso es bueno que lo consideren y que lo tengan en mente. La relación entre el fenómeno y los parámetros. Entonces, bueno, sacamos ese valor K08, entonces, ¿cierto? Volvemos a nuestro enunciado y a nuestro Excel. Ahí está. Y ahí está, ¿no es cierto? De ahí saqué el 0,8. ¿Cierto? Borrar. Borrar. Ya. Tenemos el 0,8 entonces y luego la longitud, ¿cierto? 400 centímetros. Ya ese es un dato del enunciado.
Entonces después nos queda simplemente calcular este montón de parámetros, ¿cierto? Primero las secciones de acero, que son las secciones que tenemos en, todos los dibujos, que tenemos en la fila superior, ¿cierto? Que ahí la estoy mostrando. Y tenemos un cajón cuadrado, ¿cierto? Que está acá, cajón 100-105. Tenemos el tubo, ¿cierto? De diámetro 10 centímetros, es decir, que la nomenclatura es 100 en milímetros, ¿cierto? Y tenemos el ángulo 100-105, que quiere decir que cada una de las alas mide 10 centímetros desde la esquina externa hasta el extremo, y el espesor es 5 milímetros. Recordemos que estas son de acero, ¿eh? Y el perfil que está anotado ahí en el rótulo como HN, claro, porque es un... ¿Cuáles son los HN? Son las columnas de acero, ¿cierto? Que tienen las alas iguales, ¿cierto? Y que están inscritos en un cuadrado. Por eso se llama HN100. Mide 10, está inscrito en un cuadrado de 10 por 10, y el ala, en este caso, es de 6 milímetros y el alma de 4 milímetros. ¿Cierto? Ahí está. Entonces tenemos los 4, y por eso les digo, sería bueno que cada uno abriese el Excel y pudiera jugar, así como yo puedo jugar, ¿cierto? Porque yo ya tengo todo listo acá. Entonces dice, el área del cajón es 19. Aquí quizás hay que arreglarle el... Vamos a arreglar, bueno, que sea bonito después podemos hacerlo. Dice 19 centímetros cuadrados, y esto es evidentemente que, como está ahí, el área es 10 por 0,5 por 2. Es decir, uno toma dos lados, digamos, a ver si me siguen. Tomo esto, que mide 10 por 0,5, ¿cierto? Más este, que mide 10 por 0,5, y me van a quedar los dos verticales que miden 9, ¿cierto? Por 0,5. ¿Se fijan? Porque ya le resté 0,5 y 0,5, un centímetro arriba y abajo. Entonces me queda 19 centímetros cuadrados. Después la inercia, más entretenido, ¿cierto? Porque tenemos que calcular, a ver si lo borro por acá, borrar. La inercia de esto, a ver, voy a aumentar aquí el chan. La inercia dice que puedo calcular, como lo dice acá, 2 por 0,5 por 10, claro. Calculé esto. Más esto. Recuerden que la inercia está calculada respecto al eje central, ¿cierto? Que siempre llamamos XX. Entonces esa inercia va a ser 2 veces ese rectángulo que mide 0,5 en su base por 10 centímetros de altura al cubo, ¿cierto? Porque es la inercia del rectángulo, partido por 12. Y más estas dos, ¿cierto? Que son las dos, la parte o el lado es un poco descuidado llamarlo, pero llamémoslo así. Podrían ser algo así como el rectángulo superior y el inferior, ¿cierto? Que tendría una inercia de su base, que ahora es 9, ¿cierto? Porque tiene 0,5 y 0,5 por cada lado, menos. Va a ser 9, no, pero por 2, ¿cierto? Va a ser 2 por 9 centímetros, y por la altura, que es 0,5 y al cubo, ¿cierto? Y partido por 12. Y a esto falta sumarle los términos de Steiner de cada uno de estos, que es por este distanciamiento, ¿cierto? Entre el centro de masa del elemento, que evidentemente está en el centro, y el centro de masa de la sección o sector desplazado, ¿cierto? Se fijan, los laterales o los horizontales, digamos, se desplazaron
en esa distancia D, que yo estoy viendo que es igual a 4,75, ¿cierto? ¿Se fijan? Esa distancia es 4,75 centímetros. ¿Por qué? Porque, claro, está el centro y está esta cosa, que sabemos que esa distancia es 5, 4,5 y la grande es 5, ¿cierto? Entonces justo el centro de masa o geométrico de, de ese elemento lateral va a estar a 4,75, ¿cierto? Entonces va a ser dos veces, porque tenemos dos Steiner, porque hay uno que se va para arriba y otro que se va para abajo, ¿cierto? Por el área, que es 9 por 0,5, y por esta distancia al cuadrado, que es 4,75. La distancia entre el centro global de la figura y el centro del elemento al que le estamos calculando la inercia. Entonces eso me va a dar un total de 286,58 centímetros. Le puse centímetros al cubo, centímetros a la cuarta, ¿cierto? Que van a ir corrigiendo este asunto. ¿Cómo se hace esto? Acá. Ratón. Entonces uno se pone acá y es fácil corregirlo, ¿cierto? Son centímetros a la cuarta. Listo. Y acá también está pegado, así que es lo mismo. Bien. Ya. Y después queda simplemente el radio de giro de cada uno de los secciones, ¿cierto? Que como dijimos, el radio de giro va a ser igual. El radio de giro se llama I igual a la raíz de la inercia que calculamos y dividido el área. ¿Cierto? O bueno, si ustedes prefieren pueden sacarlo de las tablas. Por ejemplo, en el caso del cajón, el radio de giro... no está el cajón. Bueno. Claro, yo pensaba que podríamos haberlo sacado de allá, pero no lo regalan, así que lo hacemos con la fórmula, ¿cierto? Básicamente va a ser la inercia dividido el área y la raíz. Y nos da, claro, en efecto, eso es lo que hice, ¿se fijan en el Excel? Dice raíz de la caja B10, que es la inercia, dividido por la caja C10, que es el área, y entonces me entrega 3,884 centímetros. Ese es el radio de giro de la sección cajón 105. Bueno, análogo el tubo, ¿cierto? Bueno, para el tubo sí que pueden usar lo que quieran porque nuestro tubo está regalado en la tabla P.3 de Riel Hidalgo, ¿cierto? Acá. Entonces ustedes miran esa y con esas expresiones que se obtuvo el área, la inercia y después pueden usar siempre la raíz, ¿cierto? O si el que gusta puede calcularla con la que nos entrega, ¿cierto? Siempre hay opciones para todos los gustos. Pueden usar esta y divertirse, o pueden simplemente dividir las dos columnas del Excel, ¿cierto? Como prefieran. Yo creo que es más sencillo dividirlo con el Excel y listo. Fíjense que yo lo hice con la fórmula. Bueno, qué locura. Ya. Después tenemos el perfil ángulo 100-105. Ángulo que también nos regala que tiene una expresión bastante alambicada, ¿cierto? Por no decir latera. Entonces lo que yo hice fue saqué estos valores de
un catálogo. Entonces, vamos a ver si logro encontrar dónde dejé ese catálogo. Catálogo de perfiles. Siempre ayuda, ¿eh? Cuando uno está en una obra y busca elementos para, qué sé yo, empezar el anteproyecto, publicar y después ejecutarlo, va a un catálogo. Entonces, si encuentro el catálogo, catálogos. ¿Dónde está esta cuestión acá? Catálogos. Y por ejemplo, un catálogo liviano. Acá debe aparecer alguno de estos perfiles, ¿no? Ajá, ahí está esforzándose. Y lo logré. Ah, no, este es muy grande. Voy a abrir otro. Saludos a la maestranza San Marco, de todas formas. De Osvaldo Antonio Pérez e hijos. Ay, ay, ay. Si no, como que se puso porfiado. Bueno, esperémoslo. Será harto de esperar al final. Ahí está. Ahí lo se lo digo ya. Ahora entonces voy a buscar otro catálogo. Catálogo técnico, perfiles y estructuras. Catálogo tubos perfiles. Este me tinca. Cuadrado y rectángulo. Catálogo general. Se pasó de moda. Ya, vamos a. ¿Qué le pasó? Está acá. Sí. ¿Qué más? Sí. Este es el catálogo. Dice. No. Cerrado. Eso. Ya. Catálogo. Bueno, pésimo, pero bueno, vamos viendo. Acá está el tubo. Ya, ojalá encontremos el ángulo. Se fijan aquí en los catálogos, uno encuentra las propiedades desplegadas instantáneamente, ¿cierto? Y así no hay mucho que hacer, sino que buscar el elemento en la fila que corresponda. Acá tenemos el tubo. Siguen los tubos. Ojalá que lleguemos acá está este gallo. Pero bueno, si ya lo calculamos, quiero llegar a la L, al perfil ángulo. Tiene que estar, ¿no? Por aquí. No, canal. Canal. Acá está. Sí. ¿Se fijan? Entonces, ya no voy a lidiar tanto con las tablas de Río algo, sino que puedo ir a verlo aún. Y el ángulo 100, 105, acá me lo dan, ¿se fijan? 100, 105, aquí está el gallo. Este gallo, fíjense, 100, 105. Ahí están sus propiedades. Entonces, ejes X, X, Y dice que la inercia es 97, pero acá hay una trampa porque debe haber una inercia peor, ¿cierto? Que es la del, claro. Fíjense, acá hay una gran trampa porque el ángulo, perfil L, tiene inercias en el eje XX e Y de 95 centímetros. Bueno, la tabla acá también está mala, fíjense. Son 95 centímetros a la cuarta. ¿Se fijan? Acá está, la voy a marcar con un rectángulo. Bueno, esta yo diría que es la gran trampa y única de este ejercicio. Tiene esa inercia de 95, pero en el eje, que estos son los ejes, vamos a marcarlo en el monito que está ahí, el eje XX y el eje II y el eje XX, ¿cierto? Entonces la inercia respecto a esos ejes es 95,47 centímetros a la cuarta. Pero este gallo tiene otro eje desfavorable, que es este.
el eje UU y el eje BB. Entonces, en el eje BB tiene el peor comportamiento y se fijan, está acá el radio de giro. Se fijan, hay un radio de giro menor que es el del eje BB, que es este que marcamos, ¿cierto? Y aquí está la fineza que el alumno avesado observa, ¿cierto? O que el ojo avesado va a ver. Y es que la inercia o el comportamiento de este perfil tiene en su geometría un eje para el cual la inercia va a ser muy menor y va a tener un radio de giro de 1,94. Entonces, fíjense en los radios de giro. Para el eje UU, ¿cierto? Que es el ortogonal al BB, tenemos 4. En cambio, para los ejes X, X e Y, tenemos un radio de giro de 3,16. Entonces, tenemos que elegir, evidentemente, para el cálculo de la tensión crítica de pandeo, evidentemente que el menor de los radios de giro, porque en torno a ese eje, en este caso el eje VB, es que se va a pandear el elemento, ¿cierto? ¿Lo ven? No se va a pandear en el eje II o en torno al eje XX, se va a pandear en torno al eje BB porque es el eje que tiene el menor radio de giro. Entonces, entender eso es uno de los objetivos de este ejercicio. Y es por eso que se considera la inercia menor, ¿cierto? Y entendiendo eso, avanzamos bastante. Y por último, HN, que creo que no está en este... Bueno, pero HN ustedes lo buscarán o lo calcularán y tenemos que trae una inercia de 100 y un radio de giro de 2,5. Entonces, si observamos la columna radio de giro antes de hacer los cálculos, fíjense, vamos a ver que el perfil cajón 100-105 tiene un radio de giro de 3,8884 y que es el mayor, ¿cierto?, de los cuatro. Entonces, ¿qué podemos empezar a decir? Como para ir ya cerrando la serie de secciones de acero. Podemos decir, evidentemente, que lápiz. Podemos decir que en vista de que sabemos que la esbeltez lambda va a ser el coeficiente de luz efectiva, que es evidentemente igual para todos, ¿cierto? Porque es la misma columna. Por la longitud L, que también es igual para todos, porque estamos probando las mismas condiciones de columna y de apoyo, dividido por el radio de giro, conforma la esbeltez de cada uno de los perfiles o secciones que estamos probando para la misma columna. Entonces, evidentemente que el parámetro que nosotros nos va a entregar la comparación va a ser el radio de giro, ¿cierto? Entonces, claro, como el radio de giro es inversamente proporcional, ¿cierto?, a la esbeltez lambda, yo ya sé que el perfil cajón 100-105 es el más conveniente en este caso, porque va a ser el de menor esbeltez, ¿cierto? Entonces, 1 a mayor radio de giro, menor esbeltez, y ya sabemos que a menor esbeltez, eso quizá hay que notarlo, a menor esbeltez lambda, ¿qué va a ocurrir con la carga crítica? La carga crítica va a ser mayor, ¿cierto? A menor esbeltez, mayor carga crítica. Es decir, mayor resistencia al pandeo. Es decir, finalmente, mayor resistencia
al pandeo. Y en eso se resume todo este ejercicio. Como verán, después calculamos la carga crítica con la esbeltez, ¿cierto? Porque la carga crítica, a ver, anotémosla por ahí. Más para el lado, quizás. La carga crítica. Ah, no, pues está el mono. Ah, borrar entonces. La carga crítica es, según Euler, y tal como lo vimos, es sigma sub CR igual a pi, ¿cierto? Por el módulo de elasticidad del material y dividido por la esbeltez al cuadrado. Entonces eso es lo que está en esa columna. Entonces evidentemente que la carga crítica va a ser mayor mientras menor sea la esbeltez, ¿cierto? Que es lo que habíamos ya anticipado en lo que notamos en el pizarrón anterior, ¿cierto? Ahí está. A menor esbeltez, mayor carga crítica, es decir, más va a resistir nuestra columna. Y luego la carga crítica la calculamos simplemente como, esta es la parte fácil, ¿cierto? Simplemente la tensión crítica, evidentemente por el área, que es la que tenemos al principio, ¿cierto? Entonces nos resulta que la mayor carga crítica es para el cajón, luego lo sigue el tubo, después el HN, ¿cierto? Y finalmente el peor es el ángulo, ¿cierto? Porque el ángulo presenta esta debilidad que tiene un eje para el cual su inercia es muy menor. Entonces se va a pandear en torno a ese eje, que como vimos era el eje BB que nos entregaba el catálogo. Entonces vamos a ver que nuestra curva, si borramos todo, ¿qué estoy haciendo? ¿Borrar? ¡No! Me puse a guardar. ¿Qué hace cuando me puse a guardar? Ya, bueno. Veamos la curva celeste, ¿cierto? Que es la curva de las secciones de acero. En términos de carga crítica de Euler contra la esbeltez lambda. Y evidentemente que tenemos que el cajón es el mejor, ¿cierto? Y luego pasa por el tubo, el HN y finalmente el ángulo acá abajo es el de peor comportamiento para el acero, ¿cierto? Luego, si ustedes hacen todos los cálculos, se van a dar cuenta que, bueno, a medida de que el material y las secciones se mueven hacia la esquina superior derecha, es que el comportamiento va a ser mejor. Mientras que, a medida que se van desplazando hacia la esquina inferior izquierda, el comportamiento va a ser peor. Esa es la lectura de este gráfico. Mejor comportamiento. Ah, perdón, que tengo el lápiz. No se le va la onda. Mejor comportamiento al pandeo. Es decir, que resiste más, ¿cierto? A eso me refiero con mejor comportamiento. Y acá, peor. Peor. Es decir, menor resistencia. Se va a pandear antes. ¿Se fijan? Entonces sería bueno buscar secciones que habiten este espacio y, como vemos, son del tipo, qué sé yo, cajones de acero, HN de acero y tubos de acero, ¿cierto? Evidentemente que van a ser las que necesitan menos área para comportarse mejor. Luego, fíjense que las peores son las secciones de madera. Entonces ustedes hacen todo el ejercicio, calculan todos los valores para la madera y el hormigón y obtienen este gráfico, ¿cierto? En que, si se fijan, entre la madera y el acero habitan los hormigones, ¿cierto?
Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente? Lo que pasa es que para el pandeo lo mejor es que el área material, de la sección se debe alejar, fíjense lo que voy a decir, alejar del centro de masa. Es decir, si yo tengo, qué sé yo, 3 por 3 centímetros de material para una sección y hago una barra de 3 por 3, eso se va a comportar muy peor que si yo distribuyo, es decir, alejo los 3 por 3, es decir, los 9 centímetros cuadrados, por ejemplo, en un cajón que tenga 5 centímetros de lado. Ese más o menos tiene 9 centímetros cuadrados de material, por decir algo, y a eso me refiero. Yo alejé del centro de masa el material. Entonces, con eso, ¿qué hago? Hago que el radio de giro aumente, ¿cierto? Este tiene un menor. ¿Por qué? Porque el radio de giro ya vimos que es la raíz de la inercia en torno al área. Entonces, ¿cómo yo aumento la inercia? Alejando. Esa es la clave. ¿Cómo me comporto bien frente ante el pandeo? Alejando el material del centro de masa o global del que dispongo para disponer esa sección, ¿cierto? Ese es el principio rector de una sección para que funcione de manera óptima frente al pandeo. Entonces, con eso en mente, terminamos el ejercicio de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Pero sería bueno que ustedes no solo se queden con estos perfiles que yo les propuse, sino que podrían, por ejemplo, confeccionar un gráfico donde estuvieran todos los perfiles. Es decir, volvamos a... bueno, si es que tuviéramos idealmente todo el tiempo del mundo, pero se fijan, si yo tomo todos los perfiles, puedo ir haciendo... Si yo, por ejemplo, tomo este catálogo, puedo hacer un gráfico que considere todos y cada uno de los perfiles, ¿cierto? Un perfil C, un perfil costanera, ¿se fijan? Un perfil cajón o tubular rectangular. ¿Se fijan? Tengo N, por no decir muchos, perfiles con los que yo puedo probar y obtener mi gráfico con toda la información, ¿cierto? Y voy a tener un buen mapeo de cómo puedo estructurar de mejor manera frente al pandeo mi proyecto. Si yo quería volver al... Claro. Porque es lo que pedíamos, por ejemplo, claro, en la serie de acero yo podría perfectamente haber incluido un perfil C, ¿cierto? O por ejemplo un perfil rectangular tubo, o un perfil, como les digo, de tipo canal, ¿cierto? Que es este. Yo diría que ustedes podrían en su casa, para ensayar de cara a la prueba, última, ¿cierto? Que es en unas semanas más, ese tipo de... Bueno, se fijan que el acero tiene último comentario, esta facilidad, porque yo puedo conformar la sección que yo quiera. En cambio, en madera y en hormigón no es así, porque por temas constructivos, estos materiales no pueden lograr siempre esa versatilidad, ¿cierto? De poder, en el acero podemos encontrar espesores de 2 milímetros. En la madera eso es imposible, ¿cierto? Por su naturaleza. Así como en el hormigón tampoco, porque el hormigón armado necesita tener, valga la redundancia, la armadura, y esa armadura no puede entenderse en términos de milímetros. ¿Se fijan? Entonces, de esta manera podemos relacionar en última instancia el factor constructivo del material o su versatilidad con lo que pueden ofrecer en términos de resistencia. Es por eso que en términos de pandeo el acero y tal como lo muestra nuestro gráfico, ¿cierto? Va a estar siempre más cerca de
ese límite de eficiencia óptima. Bueno, dejamos el video hasta acá. Y evidentemente que como siempre les agradezco su tiempo y atención. Les voy a subir el video en breve. Hasta la clase siguiente, bueno, la próxima semana en el calendario aparece nuestro receso, así que nos vemos la próxima. Gracias, profe. Chao. Gracias a ustedes, siempre. Cuídense y éxito. Dice, deja de grabar.